Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Les invito a que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Esta noche concluimos con nuestro estudio sobre la vida de David. No porque lo hayamos exprimido todo o que no haya más que la Escritura hable sobre este hombre y de lo cual nosotros nos podemos beneficiar al ver el trato de Dios hacia él. Pero como ya lo saben, ya la próxima semana ya empezamos con el mes de misiones y enfatizando esto, vamos a estar viendo algunas otras cosas también importantes. Y de este jueves a la siguiente oportunidad que tengamos, ya pasaría algún tiempo y quizás ya le perderíamos el hilo a esto. Y quise culminar con este capítulo o parte de este capítulo para considerar algunas cosas importantes en él. Nuestro título de esta noche es Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, cuando veíamos la historia en donde se vio envuelto David, se vio envuelto Abigail y se vio envuelto Nabal, y cómo este hombre fue necio y estaba provocando la muerte no solamente de él, sino de su propia mujer y de todo lo que él poseía, y cómo Abigail fue sabia en el trato que tuvo con David, y en esto fue beneficiada ella, fue beneficiado David, y en ello tenemos un claro ejemplo de cómo abordar muchos de los conflictos que se nos pudieran presentar. Ahora, en este capítulo vamos a ver el resultado de uno de los capítulos más trágicos de toda la Escritura, en donde vemos a este hombre llamado conforme al corazón de Dios, cómo peca, y en este capítulo 12 vemos cómo Dios envía a un profeta a confrontarle. Y en esa confrontación nosotros nos vamos a ver beneficiados porque vamos a considerar muchos aspectos importantes sobre él. Y aunque no nos va a alcanzar a ver cada detalle, yo quisiera enfatizar esta noche el carácter devocional de esta historia. Y como vamos a hablar de una confrontación, quisiera que tuviéramos en mente lo siguiente. Las confrontaciones son parte fundamentales de la vida, y yo pienso que nadie se puede librar de ella, ya sea siendo nosotros los que confrontemos a alguien o siendo nosotros confrontados por otras personas en alguna de las áreas de nuestra vida. Y existe la posibilidad de que las confrontaciones sean para perjuicio con algunos elementos. Por ejemplo, si nuestra confrontación hacia una persona está siendo motivada por el orgullo, por la codicia o algún otro deseo carnal, definitivamente esa confrontación no es algo que Dios avala. Hay algunos que pudieran confrontar por el mero hecho de ganar ventaja o para parecer mejores que aquellas personas. Esto definitivamente es algo que Dios aborrece, que es algo que no avala y que no cumple su propósito con la otra persona. Pero existe una característica muy especial cuando nosotros nos hemos vuelto en una confrontación. No sé si a usted le haya pasado, al menos a mí sí, que cuando estamos hablando y trayendo a colación ciertas situaciones, me ha pasado que pasa por mi mente que gran parte de mis palabras al momento de hablar, en ese momento digo, bueno, estas palabras se aplican perfectamente también para mi vida en este momento. Es decir, traemos a colación un asunto, pero ese asunto, sin darnos cuenta, también confronta algo de nosotros.
Y algo así similar vamos a ver esta noche. Pero de esta narración, hermanos, que estamos por considerar, debemos de tener bien presente que el protagonista es un hombre descrito conforme al corazón de Dios. David va a ser confrontado por un profeta llamado Natán sobre un asunto gravísimo en su vida. Pero no podemos dejar de pensar ni de considerar que David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Esto es muy importante porque la cuestión por tratar no es la de un falso creyente, sino la de un hombre de Dios que pecó gravemente. Muchas veces nosotros somos tan rápidos a emitir un juicio que ante una situación rápidamente decimos, este hombre definitivamente no es un creyente. Otro elemento a considerar en esta historia es que un pecado de cualquier índole no descalifica a alguien de ser creyente. Por supuesto que estamos hablando de estamos hablando no de alguien que persiste en su pecado, sino de alguien que al haber pecado y luego ser confrontado por Dios muestra arrepentimiento. Es muy distinto aquel que persiste en pecar, aquel que persiste en algo que definitivamente Dios no avala, a alguien que pecando y luego de ser confrontado viene al arrepentimiento. Pero una última consideración en esta historia es que el caso de David, hermanos, en este pasaje específicamente, no debe de ser tomado para evaluar a los líderes o pastores de una iglesia que han caído en pecado. David no fungía como pastor de una iglesia, él fungía como rey de una nación. Para los reyes no había una normativa inspirada por Dios, o al menos no la tenemos aquí en la Biblia, para ver qué podía descalificar a alguien como rey. Vemos que la desobediencia de Saúl lo descalificó, pero yo me refiero a una normativa específica, como sí lo tenemos para los pastores, para los líderes, en donde se nos habla de ser irreprensibles. Y sí hay pecados que descalifican a un líder. Esto no lo apartan del perdón y de la gracia de Dios, pero sí lo hacen no apto para el ministerio. Así que yo quisiera que leyéramos 2 de Samuel, capítulo 12, y luego resaltar algunos aspectos que considero importante para el propósito de esta noche. 2 de Samuel, capítulo 12, me siguen por favor con su vista. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su becado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada,
y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos un pasaje triste, sin duda, no sé cuál de los dos pasajes, si el capítulo 11 o el capítulo 12 resulta más triste, más humillante y nos lleve más a la reflexión. En uno se expone la insensibilidad de David al pecar tan abiertamente, tan ligeramente, y en el capítulo 12 vemos sin duda cómo esto sale a la luz, no se queda en lo oculto, es confrontado por un hombre de Dios y le deja ver las consecuencias de sus actos. Lo primero que yo quisiera resaltar en esta historia, hermanos, es que el pecado sin arrepentimiento cauteriza nuestra mente. El pecado sin arrepentimiento cauteriza nuestra mente. Y lo primero que notamos en esta historia que es digno de resaltar es un detalle que no está explícitamente en la narración, sino de una forma tácita. En el capítulo 11, en el último verso, termina con el rechazo de Dios a los actos de David. Vean el versículo 26 y 27 del capítulo 11. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Los pecados de David en el capítulo 11 los podemos resumir como abuso de poder, adulterio y asesinato. Sin embargo, de manera ahora sí explícita, nuestra historia comienza en el capítulo 12 con la aparición de un profeta llamado Natán ante David. Ese detalle que no está aquí y que les quiero comentar es que del final del capítulo 11 al inicio del capítulo 12 ha pasado poco más de un año. No fue la siguiente semana que llegó Natán, ni el siguiente mes, pasó poco más de un año para que se presentara ante David este profeta. Ahora, nosotros no tenemos indicios de lo que hizo David durante este tiempo. Sin embargo, es fácil concluir que en este tiempo no estaba apesadumbrado por su pecado, no estaba dolido, no estaba arrepentido, no había manifestaciones de que él estuviera consciente de lo que había hecho. Y aquí es donde nosotros tenemos que recordar que el pecado que no se confiesa tiene la característica de hacerse fuerte. Es decir, cuando nosotros no confesamos un pecado, nos está privando a nosotros de reconocer la gravedad del asunto. Esto hace que de algún modo pensemos que podemos seguir haciéndolo sin experimentar el juicio o algún tipo de dolor. Y lo más lamentable es que con el tiempo nos llenamos de buenas y creativas justificaciones para seguirlo haciendo. Y en todo este proceso nosotros vamos perdiendo la sensibilidad hacia nuestro pecado. Dejamos de verlo como lo que verdaderamente es: una ofensa a Dios, una violación a su ley. Esto hace del que peca que haga un tipo de tregua con su pecado, y hasta el hecho de poder sobrellevar el seguirlo haciendo. David pasó todo un año sin pesar en su corazón, y lo sabemos
porque cuando llega este profeta no vemos que en sus palabras haya signos de arrepentimiento. De hecho, es necesario que venga este profeta para que entonces él se percate de la gravedad de su asunto. En el capítulo 11, versículo 1, se dice que David se quedó en casa en vez de ir a la guerra como era de costumbre. Muchos dicen que la causa principal del pecado de David en el capítulo 11 fue por no estar donde se suponía debía estar, es decir, en la guerra. Sin embargo, hermanos, yo considero de que nosotros debemos de ver más allá y no quedarnos que esta fue la única razón de aquel pecado gravísimo de David. Y es que tenemos que considerar lo siguiente. Cuando nosotros somos tentados, cuando enfrentamos algún tipo de tentación o nos vemos envueltos en un escenario difícil, es más importante lo que hay en nuestro corazón que el lugar en donde estamos. Es más importante lo que hay en nuestro corazón más que el lugar en donde estamos. Es decir, el lugar en donde estemos no es el que va a dar punto final, si pecamos o no, sino lo que hay en nuestro corazón. Seguramente tú has escuchado la frase tan conocida de que el ocio es la madre de todos los vicios. Esta frase dicha por el antiguo pensador y filósofo Séneca, que vivió aproximadamente unos siglos antes del nacimiento de Cristo. Este concepto de ocio originalmente fue pasando por una descontextualización hasta que está permeado de que es la madre de todos los vicios. Pero este concepto lo que originalmente propuso era que el ocio como tal era una virtud que era permitida únicamente a los reyes y a las familias de los reyes. Pues el ocio principalmente era esa libertad que tenían los hombres para la meditación, para el aprendizaje y para cultivarse a sí mismo. Decía tal hombre, Séneca, puesto que el esclavo o servidor dedicaba gran parte de su tiempo a trabajar, la mayoría de estos hombres eran no tan versados en el conocimiento, en las lenguas, ni en la vida espiritual. Estos hombres se levantaban únicamente pensando en trabajar y devolverse. Así que desconocían muchas cosas. Dice, pero no así los príncipes. Entonces estos hombres que no eran tan versados en las ciencias, en los conocimientos, al no contar con ese conocimiento ni con la práctica de algún tipo de espiritualidad, dice, al concederles un tiempo libre, en vez de irse hacia la reflexión, hacia la meditación, se iban a desgastar en los placeres de este mundo. Y ahí es donde una vez que hacían eso, decía, el ocio, eso que era bueno para la reflexión y para cultivarse, lo convierten en la oportunidad para perderse. De ahí surge la frase que el ocio se convirtió en la madre de todos los vicios, aunque en algún momento fue visto como bueno. En el caso de David, yo menciono esto porque si bien el no haber ido a la guerra exponenció alguna tentación durante el tiempo que se quedó en su casa, su mayor problema yacía en el corazón de David. Por ejemplo, vamos a pensar en el caso de José. Él fue tentado con una mujer, pero en su corazón estaba anclada la convicción de no pecar y huye diciendo, ¿cómo voy a pecar contra Dios mismo? Él estaba en un lugar idóneo para pecar, él estaba a solas, en lo oculto, pero pesó más su intimidad con Dios. No fue así el caso de David. Es por eso, hermanos, que imploramos la importancia de tener intimidad con Dios. Una verdadera intimidad con Dios nos fortalece en tiempos de tentación, en tiempos de prueba.
Nosotros necesitamos ir a las Escrituras con la humildad y sencillez de buscar verdaderamente a Dios. Cuando nuestra intimidad se ha roto, todos los escenarios son exponencialmente altos para pecar contra nuestro gran Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros repetimos vez tras vez la necesidad de conocer que Dios es santo. Nuestra investidura como creyentes debe de pasar los cercos de la iglesia. Nosotros deberíamos de anunciar a la iglesia que su mayor preocupación no es ser visto por los hombres, no es ser visto por los hermanos, es que Dios nos conoce verdaderamente quiénes somos. Hoy en día la mayoría se da cuenta de las cosas por las redes sociales, por nuestras publicaciones, por lo que hacemos, y ahí se dan cuenta de todo lo que las personas hacen. De tal manera que muchos ahora lo que optan es decir, bueno, voy a ver que en mis redes sociales no tenga agregado al pastor, no tenga agregado a tal líder, para que no vean lo que yo hago. O muchas veces nosotros vamos caminando, me ha tocado a mí de que las personas pareciera ser que su mayor preocupación es de que nosotros nos percatemos de ciertos aspectos. Hermano, nuestra preocupación es que Dios nos conoce de antemano. Y nosotros también deberíamos de enseñar a nuestros jóvenes que deben de ser santos, no solamente en el contexto de la iglesia, sino mayormente por las tentaciones y por todo de lo que están rodeados fuera del contexto de la iglesia. Pero a partir de aquí, hermanos, mi propósito es ver en esta historia cómo Dios usa al profeta Natán para confrontar a David y llevarle al arrepentimiento. Y en esto nosotros también poder tener una base sólida para practicar la correcta confrontación bíblica. Y bajo este énfasis, lo que tenemos que considerar, en primer lugar, es que nosotros tenemos que dejar que la Escritura sea la que confronte. Nota nuevamente el versículo 1. Se nos dice que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él empieza a contar una parábola que en un momento vamos a considerar. Todos estamos aquí, hermanos, de acuerdo, en que David estaba pecando y que el profeta tenía la razón en este asunto. Sin embargo, noten que el profeta no llega dominado por sus emociones ni por su enojo, sino que su acusación, como lo veremos más adelante, parte de quién es Dios, y el fruto de su enojo en esta conversación no lo llevó a decir, hipócrita, pues tú que has hecho salmos, mira lo que hiciste, adúltero, mentiroso, asesino, aunque todos estos elementos eran ciertos. Si hubiésemos tenido en el pasaje que él llegó con David, acusándolo de todo lo que de antemano él había hecho, nosotros hubiésemos tenido un elemento a considerar. Pero Natán, este profeta, tiene una actitud correcta hacia la persona que estaba confrontando. Y aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que considerar que el tener la razón sobre un asunto no debería de concedernos el permiso para ofender. Y esto es muy importante, hermanos, porque como les vengo diciendo, si nosotros verdaderamente practicamos el verdadero discipulado a la luz de la palabra, nos vamos a ver envueltos muchas veces en discipular y siendo discipulados. Y dentro de ese discipulado vamos a darnos cuenta que Dios en ocasiones nos va a hacer un llamado a confrontar a alguien. ¿Y cuál va a ser tu actitud hacia la persona? Una vez leí que no hay peor cosa que un necio que tiene la razón. No hay peor cosa que un necio que tiene la razón. Y siendo honesto, hermanos, muchas veces hemos tenido nosotros la razón sobre un asunto, pero el dominio de nuestras emociones, o más bien
al ser dominado por nuestras emociones, más que ser dominados por Dios, ha llevado a cerrar el corazón de nuestros hermanos a quien queremos confrontar. Así que el tener la razón no nos da permiso para ofender. Como decía un escritor, si la persona se va a ofender, deje que sea la Escritura quien lo confronte y lo ofenda, no tus palabras. Aquí vemos a Natán en este asunto que enseñándonos que el tener la razón no nos da permiso divino para lanzar un arsenal de ofensas que más suenan a carnalidad más que a sabiduría divina. Así que no es suficiente tener la razón para insultar a alguien y perder la santidad con nuestros propios labios. Pero en segundo lugar, hermanos, a la hora de confrontar, necesitamos clamar por sabiduría al momento de confrontar a un hermano. Nota la parábola que usa este profeta. Empieza diciéndole muy sencillo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjate esta historia tan sencilla que usa Natán para confrontar a David. Sin embargo, la sencillez no está divorciada de la verdadera sabiduría. Nosotros, hermanos, necesitamos expresarnos sabiamente. Nosotros debemos de rogar a Dios por palabras llenas de gracia, dirigidas por el Espíritu Santo y permeadas por la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esta simple historia fue un conducto que por acción divina iba a tocar el corazón del rey hacia el arrepentimiento verdadero. Nosotros somos llamados a decir la verdad, pero no solo importa qué, sino también cómo lo hemos de decir y la manera. Necesitamos ser sabios para hablar bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay que recordar, hermanos, y nunca olvidarnos que cuando nosotros somos llamados a confrontar a una persona, nuestra intención es restaurarle, llevarle al arrepentimiento, que vuelva a mirar a Dios. Nuestra preocupación no debe de ser: yo quiero confrontarlo para que él sepa que yo ya sé lo que él está haciendo. O mi intención no es que todos sabemos y descubrirlo, no. Eso es del Señor y lo hará soberanamente, en su momento, a su tiempo. Pero nosotros, nuestra intención al confrontar a un hermano que peca, que persiste en pecar, es llevarle al arrepentimiento. Así que, hermanos, en este ejercicio del verdadero discipulado, nosotros debemos de rogar a Dios que nos dirija para hablar con sabiduría. En tercer lugar, lo que vemos en este pasaje también, en la confrontación de Natán, es que tenemos que recordar que es más fácil ver el pecado ajeno que el nuestro. Una vez que le empieza a continuar hablando esta parábola, noten cómo concluye a partir del versículo 5. David escucha esta parábola y se nos dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. E inmediatamente dijo Natán:
vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vemos estos pasajes y no me imagino el sentir de Natán al ver a David. No me imagino qué pasaba por su mente al decirle: la sentencia que estás diciendo es hacia ti mismo, de tal manera que en el versículo 7 le dice esas palabras tan célebres: tú eres aquel hombre. ¿Se imaginan ese momento tan contundente? Al momento de confrontar, debemos de recordar o de recordarnos que es más fácil ver el pecado ajeno que el nuestro. Esta simple verdad, hermanos, nos va a ayudar a conciliar la dureza de los hombres al reconocer su propio pecado. Para David fue muy fácil decir que aquel hombre merecía la muerte. Y la parábola fue tan clara que no dudó en decirse: ese hombre rico debe morir, fue injusto. Pero pensemos, ¿cómo no se dio cuenta que él mismo merecía la muerte? Es más, ¿cómo no se dio cuenta que esa parábola hablaba de él mismo? Es más fácil ver el pecado en otros que en nuestra propia persona. Inclusive es mucho más fácil justificarnos antes de reconocer nuestra propia falta. Cuando nosotros confrontemos a alguien, debemos de pedir al Señor en oración que su palabra, tal como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, penetre hasta lo profundo, que evidencie sus intenciones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está más que claro, hermanos, de que nosotros por sí mismos no podemos convencer a nadie de su condición. Nosotros no podemos orillar a alguien al arrepentimiento. Somos llamados a traer a colación la verdad, a decirla sabiamente y a rogar al Señor que sea Él quien le haga ver a este hombre que de su condición. No es fácil, hermanos, practicar la confrontación verdadera y bíblica. En los versículos siguientes, lo que nosotros vemos de tal profeta es una valentía, porque le dice a David: tú eres ese hombre. Esa valentía, hermanos, que se necesita para confrontar no proviene de nuestra personalidad, no proviene de nuestro temperamento ni de nuestro contexto personal, sino proviene de Dios. No fue fácil para Natán llegar y decirle al rey más temido de aquel mundo conocido: tú eres ese hombre que ha ofendido a Dios, tú eres ese hombre que asesinaste, tú eres ese hombre que abusaste de tu poder, y tú eres ese hombre que te has rebelado contra Dios mismo. Necesitamos escuchar la verdad. Los hombres necesitan escuchar la verdad, puesto que es un regalo de gracia hacia los pecadores. Sabes, hermano, que no existe mayor manifestación de indiferencia, y se puede decir hasta de desprecio, cuando nosotros omitimos la verdad a alguien. Si tú has pensado, hermano, que en tu amor has rehusado a decir la verdad, a confrontar con sabiduría a alguien, déjame decirte que a esa persona no le estás indicando amor, sino que lo estás rechazando, porque le estás privando de la oportunidad o de ser del conducto por el cual esa persona vuelva a mirar a Dios, se ponga a cuentas con el Señor y vuelva al camino. El fruto de la verdad hacia David trajo arrepentimiento. Aunque sabemos que el perdón estuvo presente, las consecuencias también iban a estar.
Al concluir este capítulo pudiéramos ver cómo parte de la promesa de Natán hacia David fue que la espada iba a estar presente e inmediatamente él se iba a percatar, el hijo que tuvo con Betsabé, o su primer hijo, iba a morir. A partir de este momento iba a experimentar una serie de sucesos terribles. Salomón, el gran rey, en algún momento iba a desviar su camino. Uno de sus hijos iba a abusar de una de las hijas de David. Uno de los hijos de David iba a levantarse contra su propio padre. Y a partir de este momento, nunca se apartó de la casa de David la sangre, la muerte y la rebelión. Esta historia, hermanos, nos lleva a nosotros a reflexionar que nosotros también podríamos ser ese hombre del cual nos manifestamos rápidamente, que merece muerte, que merece juicio. Es tan fácil, hermanos, vernos tan limpios y sin culpa. Es tan fácil vernos sin ninguna acusación delante de Dios bajo nuestra propia opinión. Yo quisiera, hermanos, animarles a orar en esta noche y pedirle a Dios que nos permita una mirada espiritual acerca de nosotros mismos, que así como rápidamente identificamos el pecado ajeno, tengamos la misma prontitud para identificar nuestro propio pecado, y que antes de que sea mayor restauremos nuestra comunión con el Señor y que nos permita caminar delante de Él en verdadera armonía. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitas meditar devocionalmente en tu palabra. A veces, Señor, somos tan ilusos en no darnos cuenta de nuestra condición delante de ti. La prontitud de la vida, nuestras actividades diarias, a veces nos hacen ocuparnos de cosas importantes y estar descuidando lo urgente que es nuestra comunión. Ayúdanos, Señor, a no llegar a ese punto de tener que escuchar, tú eres ese hombre que te has revelado contra mi palabra. Guarda nuestro corazón, ayúdanos a vivir en la verdad y permítenos, Señor, si tú en algún momento nos has de usar para confrontar a alguien, de hacerlo correctamente, bajo los lineamientos de tu palabra y no bajo los nuestros. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.